Hola a todos, hoy voy a hablar sobre los libros inclasificables de Julio Cortázar y sobre cómo sus obras transformaron profundamente la literatura latinoamericana y la manera tradicional de leer. Cuando hablamos de libros inclasificables, nos referimos a textos que no pueden definirse dentro de un único género literario, es decir, no son solamente novelas, cuentos o ensayos, sino una combinación de distintos estilos y formas de escritura. Y aquí aparece una idea fundamental. Cortázar rompe los límites de la literatura tradicional. Sus obras mezclan narrativa, poesía, filosofía, humor, crítica social y reflexión existencial. También aporta experimentación lingüística. Además, muchas veces elimina el orden lineal de los acontecimientos y crea estructuras fragmentadas que obligan al lector a participar activamente en la lectura. Esto es muy importante porque en la literatura tradicional normalmente el lector solamente recibe la historia de manera pasiva, pero en la obra de Julio Cortázar ocurre algo diferente. La lectura se convierte en una experiencia activa. El lector debe conectar, interpretar fragmentos, completar sentidos, construir su propia visión de la obra. Por eso los libros de Julio Cortázar no ofrecen respuestas simples ni únicas interpretaciones. Al contrario, son textos abiertos, complejos y muchas veces ambiguos. Y precisamente esa ambigüedad es una de las razones por las que sus obras siguen siendo tan estudiadas actualmente. Uno de los mejores ejemplos de esto es Rayuela, publicada en 1963. Esta novela revolucionó completamente la narrativa latinoamericana. Lo primero que llama la atención es que el libro puede leerse de distintas maneras. Dos maneras, pues la manera tradicional, es decir, la lineal, y una lectura alternativa siguiendo un tablero de capítulos que altera el orden normal de la historia. Este recurso cambia completamente la relación entre el lector y el texto, ya que aparece una frase muy importante. El lector participa en la construcción de la obra. La novela deja de ser algo fijo y lineal y se convierte en una experiencia dinámica, como el juego de la rayuela, donde puedes lanzar una piedra y puedes saltarte a este celda, pues, a este cuadro. Lo mismo con los capítulos que sugiere al principio de la obra Julio Cortázar. Eh, entonces se convierte pues en una experiencia dinámica por parte en la que el lector participa. Eh, y la estructura fragmentada pues representa la crisis existencial de los personajes. Los protagonistas viven en constante búsqueda del sentido, de identidad, del amor, de comprensión del mundo. La obra está llena de referencias culturales, filosóficas, musicales, especialmente relacionadas con el jazz y el existencialismo. El jazz es importante porque simboliza la improvisación y la libertad creativa, características que también aparecen en la estructura de la novela. Cortázar utiliza cambios de narrador, saltos temporales y fragmentos aparentemente desconectados para mostrar una realidad compleja e inestable. Y acá aparece otra idea clave. No existe una única verdad dentro de la novela. Cada lector puede interpretar la obra de manera diferente. Por eso Rayuela no puede entenderse solamente como una novela tradicional. También funciona como un ensayo filosófico, reflexión existencial, experimento narrativo claramente y una crítica cultural. Cortázar cuestiona la idea de que la vida tenga respuestas claras o estructuras completamente ordenadas. La fragmentación de Rayuela representa precisamente esa incertidumbre humana. Y otro aspecto es el lenguaje. Cortázar juega constantemente con las palabras, inventa expresiones y rompe las normas tradicionales de escritura. De esta manera, el lenguaje también se convierte en parte de la experimentación literaria. Otro libro fundamental es Historias de Cronopios y de Famas, en lo personal, mi favorito de lo que he leído de Julio Cortázar. Esta obra pues utiliza el humor y lo absurdo para reflexionar sobre el comportamiento humano y sobre las dinámicas de la sociedad moderna.
El libro mezcla cuentos breves, poesía en prosa, humor absurdo y una crítica social. Son tres los personajes, bueno, al final se hablan de ellos, los cronopios, las famas y las esperanzas. Mm, No son personajes tradicionales, ¿no? Representan distintas maneras de vivir y de entender el mundo. Por ejemplo, los cronopios simbolizan la creatividad, la sensibilidad, la espontaneidad, la libertad, mientras que las famas representan el orden, el control, la burocracia y las normas sociales rígidas. En algunos cuentos las famas siempre están ahí como en constante objetividad con los cronopios. Siempre están ahí como haciéndole hincapié de cómo deben hacer las cosas, mientras que los cronopios están en su espontaneidad y en su libertad. Y las esperanzas pues simbolizan la resignación, son más tranquilos, pasivas, son más conformes. Aunque muchas historias que aparecen en este libro parecen simples o humorísticas, en realidad contienen críticas profundas hacia la rutina y hacia las estructuras mecánicas de la sociedad. Eh, y acá aparece una idea fundamental. La imaginación rompe la lógica cotidiana. Julio Cortázar utiliza situaciones absurdas para demostrar que muchas veces la realidad también puede ser absurda. Además, el humor no aparece solamente para entretener, sino también para cuestionar comportamientos humanos y formas tradicionales de pensamiento. Esto hace que la obra sea difícil de clasificar, porque combina fantasía, humor, crítica social y reflexión filosófica al mismo tiempo. Otro ejemplo muy importante es La Vuelta al Día en 80 mundos. Este libro, la ruptura con los géneros tradicionales es todavía más evidente. Mezcla ensayos, relatos, comentarios culturales, fotografías, ilustraciones, fragmentos autobiográficos y reflexiones personales. No existe una estructura fija ni una narrativa lineal. Por eso podemos decir que el libro funciona como un collage literario. Cortázar une diferentes elementos culturales y artísticos para construir una obra completamente híbrida. El lector pasa constantemente de un tema a otro, de arte a la música, de la literatura a la política y de la reflexión filosófica a experiencias cotidianas. Y precisamente esa libertad estructural es una de las características principales de los libros inclasificables. Julio Cortázar demuestra que la literatura no necesita seguir modelos rígidos para tener profundidad o valor artístico. Además, estas obras tuvieron un impacto enorme en la literatura contemporánea porque abrieron nuevas posibilidades de narrar. Muchos escritores posteriores a Julio Cortázar comenzaron a experimentar más con la estructura, con el lenguaje, la relación entre el lector y el texto. Y acá aparece otra idea importante. La literatura no necesita seguir fórmulas rígidas. Cortázar defendía que una literatura libre, creativa y abierta a múltiples interpretaciones era su forma de ver la literatura. Y cuestiona al lector a la realidad, a un lenguaje nuevo y difícil, a normas sociales en las que pueden cambiar y formas tradicionales de pensar. Por eso hoy en día siguen siendo actuales y continúan estudiándose estas ideas en varias partes de clubes literarios. Pues para concluir, los libros inclasificables de Julio Cortázar representan una transformación profunda de la literatura contemporánea. Rayuela, Historia de Cronopios y de Famas y La Vuelta al Día en 80 mundos muestran que la literatura puede ser fragmentada, abierta, experimentar, participativa, y Cortázar convierte la lectura en una experiencia activa y transforma al lector en parte fundamental de la obra. Y quizás esa sea su mayor innovación, entender la literatura no como algo cerrado, sino como un espacio de exploración, libertad y múltiples posibilidades. Muchas gracias.